Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a continuar. ¿Sí ven la presentación? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a continuar. Decíamos que vamos a hacer este problema, que es usar el diagrama triangular, ¿no? El diagrama para mezclas ternarias. No sé si lo tengan ya a la mano o lo tengan ahí en su computadora. Pueden trabajarlo también en la computadora, sea en PowerPoint o Paint, o bueno, no sé, el programa donde puedan trazar líneas para que, ustedes sigan el método de cómo construir cómo construir en un diagrama triangular para poder hacer cálculo de formulaciones de mezclas ternarias. Muy bien, entonces decíamos ayer que teníamos este problema que dice, a partir del ácido sulfúrico al 98%, ácido nítrico al 68% y agua, deben preparar 850 kilogramos de una mezcla cuya composición es 25% de ácido nítrico, 35% de ácido sulfúrico y el resto agua. Y piden calcular la cantidad necesaria de cada una de las soluciones. O sea, cuánto tenemos que adicionar de ácido sulfúrico al 98, cuánto de ácido nítrico al 68 y cuánto de agua, ¿no? Para tener esta mezcla de 850 kilos. O sea, queremos 850 kilos con esa composición. Bueno, aquí lo tengo resumido en un cuadro donde tenemos que el ácido sulfúrico está al 98, el agua es pura al 100% y el ácido nítrico al 68%. Y la composición, los 850 kilos que se quieren preparar, es con ácido al 35%, agua quedaría un 40% y el ácido nítrico 25%. O sea, los principales serían ácido sulfúrico y ácido nítrico y el resto pues ya sería agua, ¿no? Si nosotros sumamos aquí estos tres porcentajes de peso, nos da el 100%. ¿Puedo continuar? ¿O están anotando? ¿O ya lo tienen? Estamos anotando. Ok, ¿me regreso o ahí lo dejo? Bueno, poquito. ¿Me regreso? No, ahí en esa tabla está bien, maestra. Ok. Listo, gracias. Okay. Aquí, ¿qué les dice? Bueno, aquí dice que tengo que trazar una diagonal y aquí un punto P. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Maestra, no se escucha bien. ¿Se escucha? ¿Me escuchan ya? Entonces déjame, le quito los audífonos. Lo que pasa es que ayer Omar me decía que no escuchaba y dije, voy a ver si es por los audífonos, pero no, creo que está mejor sin audífonos. Déjenlos quito. ¿Ya me escuchan mejor? Sí. Ok, perfecto. Entonces mejor sin audífonos. Ok, entonces les decía, la diagonal va a ser todo lo que sean los componentes como los obtiene uno en el mercado. Y el punto P va a ser nuestro punto de preparación, o sea, de qué tanto vamos a agregar de cada uno. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos trazando un diagrama triangular? Pues primero que nada, vamos a marcar las concentraciones de cada uno de los componentes. Entonces, ese sería el primer paso, marcar concentración
o las concentraciones de cada uno de los componentes. Entonces, si nos vamos al diagrama triangular, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, identificamos primero nuestros vértices. Entonces, tengo aquí, recuerden que decíamos, tengo el vértice A, aquí yo lo estoy marcando con ácido sulfúrico, el vértice B, que es el agua, y el vértice C, que va a ser el ácido nítrico. Entonces, esos son mis vértices, A, B y C. Entonces, quiere decir que aquí tengo, en esta diagonal, en este lado del triángulo, una mezcla que va desde el ácido sulfúrico más concentrado hasta el ácido nítrico o donde ya no tengo ácido sulfúrico. Pero lo importante aquí que es que el ácido sulfúrico está al 98%. Quiere decir que formaría una mezcla binaria ¿con quién? Con el agua. Entonces quiere decir que es ácido al 98 con agua. Por eso también yo lo acomodé en el vértice A. Y luego ácido nítrico forma mezcla binaria ¿con quién? Con el agua, porque está al 68% y por lo tanto, ¿con qué lo diluimos siempre? Con agua. Entonces, quiere decir que es ácido nítrico, es agua, ácido sulfúrico con agua, porque ácido sulfúrico con ácido nítrico no hay una mezcla binaria como tal en este problema, ¿no? La mezcla realmente, la pureza está relacionada con el agua, del ácido sulfúrico y la del ácido nítrico también. O sea, están ambos diluidos con agua. Bueno, entonces nos dice el primer punto que es 98%. ¿En dónde vamos a localizar el 98%? Este es el vértice del ácido sulfúrico. Por lo tanto, sería todos los valores que vienen en las diagonales color marrón, ¿no? Entonces, quiere decir que si es 100, el 98, bueno, aquí hay más líneas, ahorita en el diagrama que ustedes tienen, aquí hay más líneas, es ácido sulfúrico con agua y es 98% de ácido, entonces tiene que estar marcado por aquí. Bueno, ajá, entonces tiene que estar marcado por aquí el del ácido sulfúrico y el ácido nítrico, 68%. Entonces ustedes busquen 68% por dónde. Acuérdense que este es perpendicular, podemos decir, si yo trazo una línea recta a mi vértice. Entonces, aquí sería 80, aquí sería 60, entonces aproximadamente aquí sería una línea horizontal de 68%. ¿Sí lo identificaron? Sí. Y entonces, precisamente trazan la línea donde me une el 68% del ácido nítrico con el 98% del ácido sulfúrico. ¿Ya lo trazaron en su diagrama? ¿Qué pasó? Maestra, Sí, dime. pero me perdí un poquito. A Por ver, ejemplo, en el del ácido sulfúrico, nítrico. sulfúrico, sí. Ajá, aquí abajo. ¿Empezaría la línea del lado donde está diluido con el agua? Bueno, ¿y Con cómo el se ve? agua, ajá. Porque van las diagonales de esta manera. O sea, Ajá, por ejemplo, aquí va entonces aquí yo tengo, ustedes tienen más divisiones aquí. sí. Entonces, vas a tomar que el 98%, ¿dónde sería? Aquí sería 100, 99, 98. Entonces, aquí sería tu punto 98, porque es con el agua con lo que está diluido. O sea, tu Ok. mezcla binaria ahí sería que es el 98% de pureza, sí, quiere decir que el 2% es agua.
No es ácido nítrico, es agua, ¿sí? Entonces, y en el caso del ácido nítrico es 68% y quiere decir que está diluido con agua. A menos que tu veas tu reactivo que viene diluido con otro componente, o entonces quitamos el agua y ponemos el otro componente. Oye, ¿Sí? sí. ¿Sí? Pero esto es porque vienen diluidos con agua. Ok, sí. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense, me adelanto un poquito para que vean el diagrama triangular. Entonces, mire, aquí está. Aquí tengo 98%. Este es el del ácido, el vértice del ácido sulfúrico. Entonces aquí tengo 98%. Este es el 98%. ¿Sí? Y aquí sería el 68% de, aquí tengo 65, 66, 67, 68. Aquí serían 70, entonces aquí sería 68. ¿De acuerdo? Maestra, ¿por qué esa línea no la marcamos y si marcamos la del ácido sulfúrico con el... O Con sea, el ¿por qué no nítrico. está la... Ajá, ¿y por qué no está la horizontal? Ah, la 68. horizontal aquí en el diagrama dices tú. Aquí, Vale. bueno, porque es un diagrama que yo hice. Este yo lo hice. Ahorita les voy a mostrar ya el diagrama triangular, ya como tal, nada más que ahorita para que sigan los pasos. Si esa es tu pregunta. Sí, quería saber si se tenía que marcar la del 68% o no. Ah, nada más el punto, solamente el punto, porque realmente como tú tienes un diagrama donde está todo con una gran cantidad de líneas de punto en punto, entonces tú puedes marcar nada más aquí el punto con 68%, porque esta es tu pureza. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y aquí 98%, ¿sí? Entonces unimos estos dos. Esto es lo que dice trazar la línea, el paso 2 es trazar la línea de unión entre quién, entre el ácido sulfúrico S y el ácido nítrico N. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso, ¿qué va a ser entonces? Quiere decir que en este mismo diagrama triangular, perdón, voy a marcar ahora lo que deseo obtener como mezcla. Bueno, son 850, pero ¿bajo qué composición? 35, 40 y 45. 35 para ácido sulfúrico, 40 para el agua y 25 para ácido nítrico. Y les decía, estas cantidades, si las sumamos, nos dan 100. Entonces, ese es el tercer paso. En el diagrama, marcar mi composición de mi mezcla final. ¿Le puedo cambiar? Sí. Ok. Entonces, quiere decir que ahora vamos a marcar nuestro punto. ¿Cuál sería? Nuestro punto es 35% de ácido sulfúrico. ¿Dónde estaría el 35% de ácido sulfúrico? Pues quiere decir, si vamos por aquí, entonces 20 está 20 y 40, entonces quiere decir que está por aquí, en esta línea diagonal. Por aquí así, más o menos 35, más o menos, a lo mejor por aquí. Entonces, vamos a marcar, bueno, aquí ya lo estoy marcando el punto. Entonces sería 35 de ácido sulfúrico
que va por aquí así, 35 de ácido sulfúrico, y luego 40% de agua. El agua va en esta dirección. Entonces, este sería mi línea, el 40% de agua, y además 25 de ácido nítrico. Aquí sería el 100%. Entonces nos vamos en estas líneas y nos da ¿cuánto? Por aquí así más o menos el 25%, ¿no? Entonces es ácido nítrico 25%, agua el 40% y ácido sulfúrico el 35%. Una vez que trazamos el punto, como les dice el paso 4, hay que trazar una línea de unión desde el vértice del agua al 100%, porque el agua está al 100%. Entonces, agua al 100% que pase por el punto P hasta tocar mi línea NS. Y entonces, en esta unión de la línea NS con mi diagonal que pasa por el punto P, se conoce como punto de mezcla. Yo le etiqueté como R por resultante, pero le pueden poner cualquier nombre, simplemente tienen que, cualquier símbolo, simplemente tienen que saber identificarlo, que ese punto es su punto de unión de su diagonal con la línea NS para la mezcla ternaria. Es decir, aquí va a ser mi resultante. Maestra, no entendí eso. O sea, es que a mí me sale, o sea, yo los veo todos como separados los puntos, veo 25, 40, 35, pero no quedan como en un eje. Sí, mira, te vas a ir a 35, por ejemplo, aquí, y te vas siguiendo la diagonal, toda la diagonal. Sí. Perdón, ¿puede poner el que yo también estoy usando, el que tiene muchas líneas? El diagrama, a ver, ¿ya connotaron el punto 5? Para que tengan los pasos. ¿Sí? Para cambiarle, para ya ponerle en el otro. De hecho, sé que voy a dejar ahorita más tiempo. ¿Ya le puedo cambiar? Sí. Porque les puse paso por paso para que ustedes lo tengan. Bueno, entonces vamos a ver. En ya tenemos el punto, la línea NS, y entonces quiere decir que va a ser ácido sulfúrico, ¿cuánto dijimos? 35%. Entonces, fíjate, ¿aquí qué tienes? Aquí tienes 50 para el ácido sulfúrico, sería este. Sería el 35%. Aquí estaríamos en 50. Espérate, ácido sulfúrico sería 35. Sí, ácido sulfúrico 35. Entonces, sería, déjame, me voy, 90, 50. Aquí tendría lo más bajo. Aquí sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 30, espérate. 15, 20, espérate, ya me perdí. 30, 35. No, perdón, este es el punto P. El 35, este es el punto P, 35. Aquí está, 35. Si te fijas, esta línea es de cuánto. Aquí está el numerito, 35%. Este sería 35%. Y luego, el agua sería 40. ¿El agua dónde está marcado? Aquí ve anotando un punto, ¿no? ¿Y el agua dónde está marcado? Aquí va a ser de lo más puro hasta 40. Aquí tengo 45 y aquí tengo 40. Bueno, ahí me tapa el punto P, pero la letra P. Pero aquí es 40, aquí tú lo puedes ver. Este es 40. ¿Sí ves el número? Este es 40, este es 35. Y luego, ácido nítrico 25%. Pues aquí tenemos, aquí sería menos cantidad de ácido nítrico porque es esta línea opuesta al vértice. Entonces,
tiene 5, 10, 15, 20, 25. Esta es mi línea de 25%. Entonces aquí tengo 25%, 40% y 35%. ¿Sí? ¿Sí lo identificaste, Cintia? Cindy, Ay, Cindy, perdón. Pues sí. Es el punto P que tienes que identificar ahorita, que es el punto de tu composición, de lo que tú vas a producir. Ok. ¿Sí? Este punto P, perdón, este punto P es la composición, es la composición que les puse ahí en el cuadro que dice composición final, o sea, lo que yo quiero preparar. ¿Sí? 35%, este es 35% de ácido sulfúrico, 40% de agua y 25% de ácido nítrico. A ver, Ya, ok, gracias. Si tienen dudas, pregunten. Porque a veces con tanta línea nos perdemos. Entonces, analicen bien su diagrama y si hay preguntas, por favor háganla. El punto P ya lo identificaron, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ahora tracen su diagonal de tal manera, el agua es 100%, entonces tomamos del agua que pase por el centro del punto P y que tope en la línea de nitrógeno, de ácido nítrico, ácido sulfúrico, NS, nuestra diagonal NS que decíamos anteriormente, ¿no? Entonces, en este punto de intercepción, pues vamos a tener unos datos. ¿Ya terminaron de trazar? ¿Alguna pregunta? Para los que ya terminaron, entonces, ahora empiecen a hacer la lectura en este punto R. ¿Cuánto es el porcentaje de ácido nítrico? ¿Cuánto de ácido sulfúrico? ¿Y cuánto de agua? ¿Listo? ¿Ya tienen las lecturas? Sí, díganme. ¿Me podría repetir los pasos, por favor? El primero y el segundo, por favor. El primero y el segundo. El primero era ¿desde dónde? Desde que tenías que marcar las concentraciones de cada uno de los componentes cuando tienes la composición original. Es decir, marco mis concentraciones. 98, 68 y agua 100, ¿no? Entonces, realmente lo que yo tengo que unir es ácido nítrico y ácido sulfúrico. El ácido nítrico que lo tengo acá arriba
y el sulfúrico que lo tengo en este otro vértice. Entonces, aquí el primero es marcar mis componentes puros, por decirlo así, o con la pureza que vengan. 98% y 68%. Y luego dentro de eso, bueno, trazar mi línea, mi segundo paso sería trazar mi línea diagonal que me une al ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Y luego sería que, el siguiente paso sería que, marcar el punto P de mi producto en función de las concentraciones que tengo. En este caso sería ácido sulfúrico, dijimos que 35%, ¿no? Entonces, ácido sulfúrico, 35%. Esta es mi línea de 35%. ¿Sí? Y luego, agua, 40%. El agua está aquí, entonces aquí vamos. 50, 45, 40%. Y luego, ácido nítrico, 25%. El ácido nítrico viene aquí, entonces quiere decir que es aquí 5% de ácido nítrico, 10, 15, 20 y 25. Entonces, tenemos 25. Entonces, aquí está mi punto de intercepción de los 3 componentes. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. El punto 4, ¿qué es? Bueno, como el agua es pura, la que estoy utilizando, entonces voy del vértice del agua pura, del 100%, trazo mi diagonal hasta que tope con la diagonal NS, pasando por el punto P de mi producto. Y finalmente, pues marco mi punto R, ¿no? Y en este punto R, ¿qué tenemos que hacer? Pues leer la composición de mi mezcla. ¿Qué tengo aquí en R? Vayan diciéndome, ¿cuánto tienen de ácido nítrico? 35. 35. No, está un poco más abajo. Bueno, yo hoy con el punto está como si fuera en 35. Pero ustedes vean en su gráfica, no está totalmente en 35. Está un poquito más abajo, como 34, 34.5, 34.5%. Y luego, el ácido sulfúrico. Está, bueno, yo lo veo como en 48. 48 más o menos aproximadamente. Sí, está ahí porque el punto está muy grande. Y luego, el agua, ¿cuánto es de agua? Sí, entre 18 y 17. Sí, pongamos 17.5, ¿no? Ni una ni otra, 17.5. Está más o menos en el punto medio. Y ahorita por el punto grande, bueno, cubre un poco la línea de unión, la intersección, perdón. Entonces, bueno, para todos, ya estamos hasta ahí, ya tenemos las concentraciones de cada uno de los compuestos. Entonces tenemos ácido nítrico 34.5, 48% para el sulfúrico y el agua 17.5. Esto es en mi punto R, ¿de acuerdo? Entonces mi punto R tiene esta composición. Ahora vamos a empezar a hacer los cálculos para poder llevar a cabo la resolución, es decir, cuánto voy a agregar en masa de cada uno de los componentes. Cuánto tengo que agregar de ácido nítrico, cuánto de ácido sulfúrico y cuánto de agua, agua 100%, ácido sulfúrico al 98% y ácido nítrico al 68%. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todos vamos bien?
¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a el siguiente paso. Ahora No, sí. espera un poquito ahí. Ah, Poquito, poquito. a ver. ¿Hay preguntas hasta ahí, Cindy? Es que apenas lo iba a analizar porque me quedé un poquito atrás. Pero no, mejor ahorita le digo. Ok, les voy a Ya le avanzar. puedo cambiar. ¿Sí? Ok. Entonces, paso 6. Ahora sí, vamos a resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues vamos a generar las ecuaciones que requerimos para calcular cada uno de los componentes. ¿Qué cantidad yo tengo que adicionar de cada uno de los componentes? Y así obtener la mezcla que yo quiero formular, ¿no? Los 850 kilos, cuánto de esos 850 kilos, cuánto de agua, cuánto de ácido nítrico y cuánto de sulfúrico, con cada uno de sus purezas. ¿Le puedo cambiar? Bueno, entonces, la primera ecuación que vamos a generar es en el punto R. Entonces, mi punto R es mi punto central. Entonces, mi punto R va a estar compuesto por XN, WN, aquí, WR va a ser igual, o sea, la masa de R va a ser igual a ¿quién? A la masa de ¿quién? De N. N es el ácido nítrico. Y WS va a ser la masa de ácido sulfúrico. Acuérdense, NS es mi diagonal y R es mi punto de respuesta, por decirlo así. ¿Dónde se interceptan quién? La mezcla ternaria. Ácido sulfúrico, ácido nítrico y agua. Entonces, esta es la primera ecuación que generamos. La otra ecuación que vamos a generar, ¿cuál es? Pues la de la diagonal donde se une con el punto P. El punto P sería mi punto central, que es mi producto, ¿no? Entonces, la otra, ¿cómo quedaría? WP igual a quién? A WR más WB. Siguiendo, en estas ecuaciones, es siguiendo su línea de unión. Me dicen cuando ya le pueda cambiar, por favor. Ya. Entonces, mi segunda ecuación sería en mi diagonal DPR. Mi punto central sería ¿quién? La masa de P. Y entonces la masa de P va a ser igual a ¿quién? A la masa de R más la masa de B. Me dicen cuando ya le pueda cambiar, por favor.
Yo creo que ya, maestra. ¿Ya? Bueno, vamos a la siguiente, donde vamos a hacer ahora ¿qué? Vamos a seleccionar uno de los componentes, el ácido nítrico o el ácido sulfúrico, porque a partir de ahí vamos a determinar precisamente las ecuaciones considerando sus fracciones. Entonces, en este caso yo consideré el ácido nítrico, puede ser también el ácido sulfúrico. Y entonces definimos precisamente esas fracciones. Es decir, que XNR es la cantidad en fracción molar o en fracción masa, en este caso, del ácido nítrico en el punto R, NP, la fracción de ácido nítrico en el punto P, y XN agua es el ácido nítrico en el agua. No, es una pregunta. ¿Este ejemplo viene en la presentación que subió? No, no, porque eso es solamente de problemas. Ok. Esta parte solamente, esta presentación es solamente de los problemas que hemos hecho ahorita. ¿Y esa no la va a subir? No. Ok. ¿Me puedo cambiar? Sí, maestra. Bueno, yo ya lo tengo. ¿Ya? ¿Los demás? ¿Ya? Los que tengan micrófono. Y ya Sí. podemos cambiarle. ¿Ya? Bueno. Sí. Entonces, ahora ya vamos a trabajar con las ecuaciones que tenemos iniciales, la 1 y la 2, que está referenciado al punto P y al punto R. Entonces, para el ácido nítrico está en qué punto del vértice? En el punto C, en el vértice C. Entonces, como está en el vértice C, yo puedo marcar para hacer mi cálculo la masa de R por su fracción en el punto resultante de ácido nítrico. Y luego va a ser igual a ¿quién? A la masa de ácido sulfúrico por su fracción en el punto C, es decir, en el ácido nítrico, porque mi balance está en función de ¿quién? Del ácido nítrico. Y el ácido nítrico se encuentra en el vértice C. Entonces, y luego la masa de N del ácido nítrico por su fracción en ácido nítrico. O sea, yo aquí, por ejemplo, se lo estoy expresando de otra manera, poniendo toda la formulación, ¿no? WR, por si se les hace más fácil. Es más fácil tener solamente el vértice que estamos trabajando, pero si para ustedes lo identifican mejor poniendo el componente, pues también puede ser, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes lo identifiquen. Maestra, ¿con masa Sí, se refiere a la masa del elemento? En este caso, la cantidad que yo tenga en R. Por ejemplo, ¿cuántos kilos tengo en R? Pues no sé. ¿Cuántos kilos tengo en S? Pues tampoco. ¿Cuántos kilos tengo de sulfúrico y cuántos de nítrico? Pues tampoco sé. Tengo las composiciones que tienen los componentes puros o con cierto grado de pureza, pero no tengo las cantidades. Entonces, estas W, ¿se acuerdan que se los había puesto un poquito más atrás? ¿Qué decíamos de aquí? Aquí está. Son las masas, en este caso de cada uno de los sistemas. Masa de R, en mi punto R, pero estas yo no las conozco. En el punto P son las masas de esa mezcla. Entonces, y bueno, y aquí
como no las conocemos, es lo que queremos conocer. ¿Cuánto voy a adicionar de cada uno de mis componentes? ¿Cuántos kilos de cada uno? Para tener la formulación final. La formulación final, ¿qué era cuánto? ¿Me acuerdo? 35% de ácido sulfúrico, 40% de agua y ácido nítrico, 25%. Ese es mi producto. ¿Sí está claro? Sí, ya, maestra, ya. Ok, perfecto. Entonces, quiere decir que que de aquí, perdón, aquí, por ejemplo, el ácido nítrico, vamos a ver, ácido nítrico en el punto R, sí tengo una fracción, ¿no? De nítrico en R. Nítrico en sulfúrico, ¿tengo alguna fracción? De nítrico en sulfúrico. No, ahí no tenemos. Entonces, No. ¿qué valor tiene? 0. Aquí es 0, por lo tanto, se me hace este término 0. Nítrico en nítrico, sí tengo, porque es mi concentración. De tal manera, entonces, que mi ecuación me va a quedar nítrico en el punto R y nítrico en el ácido nítrico. ¿De acuerdo? Mi fracción de ácido nítrico en ácido nítrico. ¿De acuerdo? Ahora, para el punto P, la ecuación que teníamos. Nuevamente, nuestro balance es en función del ácido nítrico. Entonces, tengo en el punto P, la masa de punto P por la fracción del ácido nítrico en el punto P, igual a ¿quién? A la masa de R por la fracción de ácido nítrico en el punto R más la masa de agua por la fracción de ¿quién? De nítrico en agua. Tengo alguna cantidad de nítrico en agua. No. Entonces, quiere decir que ese se me hace 0. Por lo tanto, mi ecuación me quedaría expresada como las masas, bueno, las fracciones con sus masas en el punto P y en el punto R. Bueno, también aquí otra manera de expresarlo sería anotando el nombre completo del compuesto, ¿no? La fórmula. Maestra, ahorita se puede regresar un poquito al anterior. Bueno, no, solamente dígame cuál se quitaba. ¿Es ese? Sí. ¿Por qué? No, ya vi. ¿Por qué es ese? Porque se quitaba el del sulfúrico, que no había fracción de sulfúrico en nítrico. Exacto, muy bien. Ajá. Sí. ¿Puedo avanzar? Maestra, Sí. no entendí muy bien eso de la fracción que se quita porque no hay fracción de nitrógeno en agua. No nitrógeno, ácido nítrico. Ácido nítrico, perdón. Ácido nítrico, aquí. ¿Tú encuentras ácido nítrico en el agua? ¿El agua tiene ácido nítrico? No. No, es pura, es agua pura, ¿no? Entonces, como esta fracción a quién se refiere, al agua, solamente aquí tengo la masa de agua por la fracción que yo tenga de ácido nítrico en el agua, pero ácido nítrico no tengo en agua. Entonces, como no tengo agua, se hace 0. Digo, como no tengo nítrico en agua, el término se hace 0. ¿Sí? Okay. Porque estoy referenciando a quién, al agua. Aquí es agua solamente. Pero yo no tengo nítrico en agua. Nítrico en agua no tengo. Agua en nítrico sí tengo, pero nítrico en agua no. Ok, gracias, Miss. ¿Sí? Ok.
Maestra, yo tengo una duda. Sí, dime. Vamos a acomodar siempre conforme, bueno, los compuestos conforme la tabla nos dé los datos. Por ejemplo, en el A nos dieron el ácido sulfúrico, en el B el agua y en el C el ácido nítrico. No, Entonces, sí, ¿así va perdón. a ser el acomodo? O sea, siempre, si tú vas a acomodar en los vértices tus componentes, ¿qué se sugiere siempre? Que en los vértices, por ejemplo, en la parte inferior del triángulo, en la parte inferior, en uno de los vértices queda el componente puro. Por ejemplo, ácido sulfúrico está muy concentrado al 98%, el agua está al 100% y el nítrico es el que está más diluido al 68%. Entonces, 68% queda, tú vas, no importa, yo puedo haber cambiado la forma. Pude haber puesto el agua arriba, en el vértice C, en el vértice B ácido nítrico y en el vértice A ácido sulfúrico. También lo pude haber acomodado. No, no importa. O sea, generalmente en la parte inferior acomodamos los más concentrados. Ok, maestra, gracias. Generalmente hacemos eso, pero no hay ninguna, no hay problema, puedes acomodarlo de la otra manera, como aquí también puedes empezar por ácido sulfúrico o lo puedes hacer con ácido nítrico. Lo importante es que solamente mantengas un solo componente para que todo sea homogéneo y puedas hacer el cálculo, si no lo vas a poder hacer. Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Y el balance siempre se va a dar en el C? No, tú puedes tomar, por ejemplo, tú puedes tomar el punto A, el vértice A. B no te conviene en este caso porque es el agua pura. Pero tú puedes tomar o el ácido nítrico o el ácido sulfúrico. Ok, maestra, gracias. Fíjate, si yo tomo aquí ácido sulfúrico, ¿qué vértice es? El A. El A. Entonces aquí mi ácido sulfúrico sería ¿quién? A. Y entonces todo lo estaría, aquí yo pondría WP por XP de A. Y luego WR por XR A. W por X de A. ¿De acuerdo? O sea, aquí C es porque es el vértice del ácido nítrico, para no poner toda su fórmula química, su fórmula molecular. Entonces, yo por eso, normalmente por eso ponemos el vértice en el que estamos trabajando. Pero puedes trabajar ácido sulfúrico, que es el vértice A, o el nítrico, que es el vértice C. Ok, gracias. De nada. Entonces, ya tenemos nuestras dos ecuaciones que requerimos para poder empezar a hacer nuestros cálculos. Las fracciones las conocemos, por ejemplo, esta XRC, el nítrico en R y el nítrico en P, ¿lo conocemos esta fracción? Sí. Pues sí, son las que obtuvimos de la lectura en la tabla, en el diagrama, ¿no? Que dijimos, el ácido sulfúrico, déjenme ver, el ácido sulfúrico es el 48%, quiere decir, este es en peso, lo podemos dejar en peso, no hay problema. Entonces, mi fracción de nítrico en R va a ser ¿cuánto? Sí, punto 34,5. Y mi fracción de nítrico en P, ¿cuánto es? ¿El nítrico cuánto irá? El nítrico es 0.25, ¿no? Que es lo que tengo de composición en P. Entonces, quiere decir que podemos despejar nuestras cantidades y obtener la masa de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, ahorita ya me adelante. Bueno, aquí primero. Entonces tengo WR, va a ser igual a ¿quién? A la masa de P por su fracción, la fracción de ácido nítrico en P, entre la fracción de ácido nítrico en R. ¿Cuánto les da la cantidad de R, de la masa en R? Entonces sería, ¿cuánto es mi masa que yo quiero producir de producto?
¿Ya hicieron el cálculo? Maestra, la masa era 180 kilos. No. ¿Cuánto era? No Vean lo el problema. ¿Mande? Es que no lo anoté. Anoté la Ah, tablita, pero no anoté el problema. pues en la no, porque no en la tabla no viene. Tienen esto, bueno, esta es la composición. Ay, aquí está. Entonces dice, a partir del ácido sulfúrico al 98%, ácido nítrico al 68% y agua, deben preparar 850 kilogramos de la mezcla, cuya composición es 25% de ácido nítrico, 35% de sulfúrico y el resto de agua. Entonces, quiere decir que deben preparar 850 kilos. Quiere decir que WP son ¿cuánto? 850 kilos. Ahora, ¿cuál es la fracción de nítrico en P? ¿Punto 25? Punto 25. ¿Y la cantidad de nítrico en R? Punto 345. Ajá. ¿Y cuánto es la masa de R? 615.94. Ok. Sí, ¿A todos les salió ya eso? sí. Ok, entonces, a partir de este punto en R, ¿qué puedo hacer? Pues entonces puedo calcular la masa de agua. Usando que la ecuación 2, ¿a quién conozco ya? A R. ¿Conozco la masa de producto? Sí. Entonces, ¿qué hago? Una simple diferencia, ¿no? Tengo que WB, masa de B, va a ser igual a la masa de producto que yo quiero final, menos lo que acabo de calcular. ¿Y eso cuánto les da? Maestra, me quedé atrás, perdón. ¿En C qué se pone? ¿En C? ¿En cuál C? O no sé si hay que también poner ese dato. O es que No, está pero, WP, está la fracción de P, y luego está C, y luego está la fracción de R, y luego está C. a ver, defíneme qué es cada una de estas variables, por favor. Sí, ya lo pensé. Es que están, o sea, es como en base a, sí, ya el ácido nítrico. A ver, ¿cómo? No, o sea, no en base, pero es, o sea, en ácido nítrico no quiere decir que sea otra variable. Está bien. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, O sea, dime, ¿qué sería XPC? la XPC. fracción Sí, aquí lo tengo. Del inicial, ¿de cuál inicial? bueno, o sea, la fracción de P en ácido nítrico. ¿Cómo? De ácido nítrico en P. De Al C revés, en del P. ácido De nítrico ácido en P. nítrico en P. ¿Y cuál es esa fracción de ácido nítrico en P? En el punto P. O sea, me está preguntando el dato, punto 25. Exacto. Entonces va a ser 850 por punto 25 entre punto 35, ¿verdad? Sí, punto 34,5, 35. ¿Sí?
No es A ver. 35 exactamente, es más o menos un 34%. 34.6. ¿De acuerdo? Ok. ¿Ya? ¿Cuánto les dio la cantidad de agua? $223. 200, ajá. Entonces ahora calculen el resto, calculen lo demás para que tengan la formulación de las cantidades que tienen que agregar de cada uno de los componentes. ¿Qué les falta por calcular? El ácido nítrico. El ácido nítrico, ¿de dónde lo van a calcular? Pues de la ecuación que ya tenemos, ¿no? Entonces, la cantidad de ácido nítrico va a ser igual a ¿quién? A la cantidad de R, la masa de R, ya la tienen de la mezcla, que la acaban de calcular, 620 y tantos, 624 cachito, y por la fracción de ¿quién? De nítrico en mi punto R, entre la cantidad en fracción de nítrico en ácido nítrico. ¿Qué eso cuánto les da? Maestra, ¿cuánto tenía que dar? ¿600 qué? Ah, ¿24? A mí me dio 24. 607. ¿Cuánto? 607. 607. ¿Qué usaste? Pues las cantidades que le dije. 850.25 y abajo .34. Le cambié. No, no te da esa cantidad. Está mal con la operación. Mm, De 850 por punto 25 entre punto 34, te da 625. a ver. Y si es punto 34.5, te da 615.94. Bueno, entonces, Sí, ya. Gracias. ok. ¿Qué cantidad tenemos entonces de ácido nítrico? Y ya teniendo la cantidad de ácido nítrico, calculamos aquí finalmente la cantidad de ácido sulfúrico. ¿De dónde? De mi segunda, la primera ecuación. Entonces, no, de la primera ecuación. Entonces, de la primera ecuación obtengo la cantidad de ácido sulfúrico. Y ahora sí ya tengo mi formulación. Ácido sulfúrico, la masa de ácido sulfúrico, la masa de ácido nítrico y la masa de agua que ya la calculamos anteriormente. De tal manera entonces que mi formulación me va a quedar que voy a tener que pesar 312 kilos de ácido sulfúrico al 98%, la misma cantidad de agua y 225 kilogramos de ácido nítrico, para que me quede la composición de 25% de ácido sulfúrico y, no, 35% de ácido sulfúrico y 25% de ácido nítrico. Y 40% de agua, ¿no? Ya sumando estos tres, me da mi composición del 100%. Entonces, esta es la manera en que podemos calcular las cantidades que necesitamos de cada uno de esos componentes para formar una mezcla ternaria. Bueno, de acuerdo a las cantidades que ustedes hayan calculado, ¿eh? Deben de ser muy próximas a esa cantidad. Finalmente les tiene que dar, ¿qué? Una suma de 850 kilos. No les puede dar ni menos ni más, porque lo que van a preparar son 850 kilogramos.
Maestra, Sí, mande. XNC es la Ah, cantidad que tenemos en la composición original del ácido nítrico. exacto, Ok. porque es nítrico en nítrico, y es nítrico en nítrico. Ay, perdón, si es nítrico en nítrico, ¿es cuánto? 68%. Quiere decir que la Gracias. fracción, 0.68. Y para sulfúrico sí vamos a usar el de 48%. ¿Cómo? O Sulfúrico, sea, para el nítrico estamos usando como el inicial, por así decirlo, porque exacto, es de nítrico nítrico en en nítrico. nítrico. Ajá, Y el sí. del sulfúrico, perdón, sí vamos a usar el como el final, o sea, el del 48%. Pero, ¿dónde vas a usar ese? Ah, para sacarle la masa del sulfúrico, No, o no, uso no. 98. Bueno, si estuvieras en tu base de cálculo, fuera el ácido sulfúrico, si yo tomara en lugar del nítrico ácido sulfúrico, entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí quedaría sulfúrico en sulfúrico y ahí tomaría 98%, o sea, Ah, 0.98. Pero aquí no es nítrico en nítrico. O sea, mi base fue sobre el ácido sí, sí, nítrico, sí, sí, ¿sí? perdón. Pero en el siguiente paso es Ah, calcular la masa de ese. del Ah, sulfúrico, sí, claro, pero es la masa, no la fracción. ya vi perdón. La masa de sulfúrico, que ya tenemos la masa en el punto R, la masa de la mezcla ternaria, y tengo la masa de ácido nítrico, que es la que acabo de calcular. De tal manera que de esa forma yo calculo la masa de sulfúrico. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya nos pasamos de la hora y no sé si tienen clase, para que ya se conecten a su clase. May, ¿se puede poner la otra diapositiva donde salía la tablita, porfis? La tabla, ok. Bueno, más o menos sus valores les tienen que salir aproximados, porque el otro es 0.345, entonces tienen un valor un poco más abajo. Va a ser alrededor de eso. O sea, al final les tiene que dar 850. O sea, mucho va a ser por la apreciación que tenemos sobre la tabla en el punto donde estamos interceptando. Que sea 34, 34.5. Los otros sí son más claros, pero esta es queda un poco dudoso. Exactamente el punto donde está. Pues yo creo que ya, maestra. ¿Ya? Mm, Muy bien. sí, ojalá pudiera subir esta presentación, si quiere. Ah, no, no quiero. Bueno, pues gracias, No, maestra. sí, luego se la subo. La voy a subir. Sí había pensado subirla, la voy a subir. Por el diagrama triangular, precisamente. Ok, muy bien. Si no hay más preguntas, pues ya pueden retirarse para irse a su clase. Y porque ya nos pasamos. Y nos vemos el día de mañana. Si hay alguna duda, pues Gracias, bueno, pueden maestra. preguntar. De nada. Analícelo, por favor, y si tienen preguntas, mañana me preguntan.
Maestra, Sí, dime. perdón, una pregunta rápida. WS es del ácido sulfúrico, ¿verdad? WS es la masa de ácido sulfúrico, sí. Sí. Sí, Y sí. ¿qué me sale? WS, sí, es masa de ácido sulfúrico. Es que me sale un número muy grande, ¿Cuánto te sale? 303. Y ahí veía que era muy grande, Sus. perdón, muy pequeño. Bueno, o sea, más pequeño. Pero ha de ser porque tomaste que 34.5, ¿no? Ajá. Ajá, ¿cuánto te sale el agua? Mm, mm, mm. Ah, no, apenas voy en A ver, esos. calcula el agua. O sea, al final la suma te tiene que dar, es por los porcentajes. A mí me sale eso porque yo tomé 34% de ácido nítrico y ahorita Ah, tomamos ok. 34.5, entonces eso te cambia la cantidad, Ok, ok. ¿sí? Ah, Y entonces, pues me debe de salir más 302.49 menos. Ah, caray, no, espere, no sé qué hice. Bueno, pero sí, me dio 303.4, entonces sí está un poco cerca del 312, supongo, ¿no? es por el decimal, sí, por la fracción. Ajá. Entonces, sí está, te digo, al final con que te dé la suma de los 3,850, quiere Sí. decir que está bien tu cálculo, porque si te fijas, estamos trabajando con las fracciones y con las cantidades totales, Ujú, sí, sí, sí. ¿sí? Ok, Entonces, al final te tiene que dar 850, muy bien, sí, gracias. ¿sí? Sí. Si no, entonces hay que revisar los cálculos, Otra vez. Ok, ¿sí? sí, gracias. Ok, de nada. Gracias, Miss. Hasta mañana. De nada, hasta mañana.